El tren llegó a Mercy Falls justo cuando el crepúsculo se rendía a la noche, y Clemency Hartwell bajó al andén con una maleta de alfombra que representaba la totalidad de sus pertenencias mundanas. A su alrededor, la estación bullía de movimiento, niños correteando entre montones de equipaje, comerciantes arrastrando cajones de naranjas y bastones de menta para las celebraciones del día siguiente, familias gritando nombres con voces cargadas de reencuentro. El aire olía a humo frío y ramas de pino, y en algún lugar una armónica tocaba un villancico que ella recordaba a medias de su infancia. Se quedó allí mientras la multitud se dispersaba, una mano aferrando el asa gastada de cuero de su maleta, la otra apretando un telegrama que había llegado 4 días antes en Filadelfia. Arreglos modificados, circunstancias impiden cumplir obligaciones. 12 palabras que lo habían cambiado todo. Sin explicación, sin disculpa. Solo esas 12 palabras de un hombre llamado Thaddeus Kramer que le había prometido matrimonio a cambio de compañía en un rancho ganadero a las afueras del pueblo. El andén se vació poco a poco. Las familias partieron en carretas. El jefe de estación comenzó a cerrar las contraventanas contra el frío. Clemency observó cómo el último resplandor del atardecer se desvanecía tras las montañas del oeste. El púrpura y el oro dando paso a ese azul particular que aparece justo antes de la oscuridad total. Tenía 17 centavos en el monedero. El billete de regreso a Filadelfia costaba $43, dinero que no tenía ni podía imaginar cómo conseguir. Había abandonado Filadelfia porque su tía, la mujer que la había criado tras la fiebre que se llevó a ambos padres, se había vuelto a casar con un viudo que tenía 3 hijos que miraban a Clemency de un modo que le erizaba la piel. Su tía no había notado nada, demasiado agradecida por su propia segunda oportunidad para ver lo que ocurría bajo su techo. Cuando el menor de los hijos la había acorralado en la despensa, Clemency supo que no podía quedarse. El anuncio matrimonial había parecido una respuesta a oraciones que estaba demasiado cansada para pronunciar. Ahora comprendía que las oraciones a veces quedan sin respuesta, o tal vez se responden de maneras que parecen silencio. La estación se volvió silenciosa. A través de las ventanas de los edificios de la calle principal, podía ver familias reunidas alrededor de mesas, velas siendo encendidas, niños aplastando la nariz contra los cristales. El pueblo vibraba con un calor que ella podía observar pero no compartir. No estaba aislada, veía a la gente, oía sus risas, olía sus cenas cocinándose, pero permanecía fuera, como alguien que contempla una obra de teatro desde las bambalinas. El estómago le dolía de hambre. No había comido desde el desayuno del día anterior, guardando sus pocos centavos para lo que viniera después. El frío se filtraba a través de su abrigo raído. Recogió la maleta y empezó a caminar, no porque supiera a dónde ir, sino porque quedarse quieta parecía admitir la derrota, y aún no estaba lista para esa verdad. La pensión de Birch Street tenía un cartel en la ventana que anunciaba habitaciones por semana. Pero cuando Clemency preguntó, la dueña cotizó precios que bien podrían haber sido por una suite en el Palmer House. Le dio las gracias a la mujer y siguió caminando, con la maleta cada vez más pesada a cada manzana. Se encontró en las afueras del pueblo, donde un pequeño restaurante llamado El Caldero de Latón brillaba con luz de lámparas tras sus ventanas. El cartel decía que cerraba a las 6, pero aún se veía movimiento dentro. Alguien barriendo, sillas colocadas boca abajo sobre las mesas. Sus pies la habían llevado hasta allí por instinto, siguiendo la promesa de calor aunque no fuera más que eso. A través del cristal, vio a un hombre vestido de vaquero sentado solo en una mesa del rincón. Llevaba un sombrero de ala ancha echado hacia atrás, y sus manos curtidas se movían con economía cuidadosa mientras cortaba lo que parecía un filete de ternera. A su lado había un plato de patatas del que aún subía vapor. Comía despacio, metódicamente, como alguien que había aprendido a no desperdiciar nada, ni siquiera la experiencia de una comida caliente. El dueño del restaurante apareció desde la cocina, secándose las manos en el delantal. Le dijo algo al vaquero y señaló la puerta. Hora de cerrar. El vaquero asintió, pero no se apresuró. El dueño se encogió de hombros y volvió a desaparecer en la cocina. Clemency se quedó allí más tiempo del que pretendía, hipnotizada por el simple acto de comer.
El hambre le retorció el estómago con tanta fuerza que por un momento se mareó. Debió de tambalearse, porque de pronto la cabeza del vaquero se volvió hacia la ventana. Sus miradas se cruzaron a través del cristal. Apartó la vista de inmediato, avergonzada de que la hubieran pillado mirando, y empezó a alejarse, pero su voz la detuvo. Señorita. Estaba en la puerta del caldero de latón, su silueta recortada contra la luz cálida del interior. Su rostro permanecía en sombra, pero la voz llegó clara en el aire frío de la tarde. ¿Está esperando a alguien? No, respondió ella, porque era la verdad. La observó un momento y luego se hizo a un lado. Están cerrando, pero todavía queda comida. La cocina siempre hace de más. No tengo dinero, no pregunté si lo tenía. Señaló el interior. El hombre de dentro es Josiah. Dígale que Callan Brody dijo que le saque el plato extra. Dudó, con el orgullo y el hambre librando una batalla en su pecho. El orgullo la había mantenido erguida ante muchas humillaciones, pero no podía calentarla ni llenarle el estómago. Y había algo en la forma en que él lo ofrecía, directa, sin lástima, como si simplemente estuviera enunciando un hecho del mundo, que facilitaba aceptarlo. Gracias, dijo en voz baja. Él asintió una vez y volvió a su mesa. Clemency entró en el restaurante, el calor la golpeó como algo físico. Josiah, un hombre corpulento de ojos amables, levantó la vista de su escoba. Keyen dice que hay un plato extra, dijo ella, sintiendo extrañas las palabras en su boca. Josiah sonrió. Siempre lo hay en Nochebuena. Siéntese donde quiera, señorita. Eligió la mesa cerca de la estufa, ni demasiado cerca del vaquero ni demasiado lejos. En minutos, Josiah le trajo un plato idéntico al que comía Callan Brody. Filete de ternera, patatas, zanahorias glaseadas con mantequilla y una gruesa rebanada de pan. Solo el olor casi la deshizo. Comió despacio, intentando mantener la dignidad, pero cada bocado era una pequeña revelación. Al otro lado del local, Keyen continuó su cena en silencio, sin pedirle nada, su presencia a la vez distante y protectora. Cuando terminó, Clemency se quedó sentada con las manos cruzadas en el regazo, sin saber qué venía después. Josiah salió de la cocina con 2 tazas de café, dejando una delante de ella y otra delante de Keyen sin comentario alguno. El café era fuerte y caliente, ella rodeó la taza con las manos, dejando que el calor se filtrara en sus dedos. Gracias por la comida, dijo al aire, a Josiah, a Keyen, a quien quisiera reclamar la responsabilidad de esa pequeña misericordia. Josiah agitó la mano. Keyen la pagó. Yo solo la cociné. Se volvió a mirar al vaquero por primera vez con atención. Era más joven de lo que sugería su aspecto curtido, tal vez 30 años, con cabello oscuro que necesitaba un corte y ojos acostumbrados a medir distancias. Había en él una quietud que parecía ganada, no innata, la quietud de quien ha aprendido los límites de las palabras. Se lo devolveré, dijo, cuando pueda. No hace falta. Tomó un sorbo de café, con la mirada firme pero no intrusiva. Todos tropezamos en algún momento. La sencillez la desarmó. Ninguna pregunta sobre por qué estaba sola en Nochebuena. Ningún juicio sobre sus circunstancias. Ninguna exigencia de su historia a cambio de su caridad. Solo el reconocimiento de que la adversidad forma parte de la condición humana. Josiah empezó a apagar el fuego de la estufa. ¿Tiene dónde quedarse esta noche, señorita? La pregunta quedó suspendida en el aire. Clemency pensó en mentir, pero el agotamiento le había quitado la capacidad de engañar. Aún no. Josiah y Keyen intercambiaron una mirada que parecía decirlo todo sin palabras. Luego habló Josiah. Mi hermana Temperance tiene una pensión en Maple Street. Perdió a su marido hace 2 años. Cría sola a su hija. Siempre guarda una habitación para viajeros que se encuentran sin fondos. Una especie de intercambio de trabajo, usted ayuda con la cocina y la limpieza, y tiene cama y comida. Yo puedo trabajar, dijo Clemency rápidamente. No le tengo miedo al trabajo. No lo imaginé. Respondió Josiah.
Sacó un lápiz de detrás de la oreja y dibujó un mapa sencillo en un trozo de papel de carnicero. 2 cuadras al norte, una al este. Casa amarilla con puerta azul. Dígale que la manda Josiah. Estará despierta, siempre espera a que su hija se duerma antes de permitirse descansar a ella misma. Clemency tomó el papel y lo dobló con cuidado. Gracias. Al levantarse para irse, recogiendo su maleta, Kejen habló de nuevo. Es un camino frío. Yo voy en esa dirección. Quiso negarse, mantener un hilo de independencia, pero la noche se había vuelto más fría y oscura, y estaba cansada de fingir que no necesitaba ayuda. De acuerdo. Caminaron por calles donde las ventanas brillaban con luz de velas y se oían cantos que llegaban desde la iglesia en la colina. Kejen adaptó su paso al de ella y llevó su maleta sin pedir permiso. El gesto fue tan natural que ni siquiera pensó en protestar. La nieve había empezado a caer en serio. Copos suaves que se le posaban en el pelo y se derretían en sus mejillas. ¿Viene de lejos?, preguntó él tras varios minutos de silencio. ¿Filadelfia? Asintió como si eso explicara algo. ¿Largo viaje? Sí. ¿Para qué, si no le molesta que pregunte? Podría haber mentido, inventado una historia que la pusiera en mejor luz. En cambio, dijo la verdad. Un arreglo matrimonial. El hombre cambió de idea. Kejen guardó silencio un momento, sus pasos crujían sobre la nieve fresca. Su pérdida, supongo. Las palabras eran simples, sin adulación ni consuelo falso. Solo una afirmación en el mismo tono práctico que había usado en el restaurante. De algún modo, eso las hacía más fáciles de recibir. ¿Y usted?, preguntó ella. ¿Qué lo trae al pueblo en Nochebuena? Tengo un pequeño rancho a unas 10 millas al oeste. Vengo una vez al mes por provisiones. Esta vez tocó hoy. Hizo una pausa. No soy muy de celebrar solo. No había autocompasión en su voz, solo constatación. Clemency comprendió entonces que la soledad adopta muchas formas, que un hombre puede tener tierra y propósito y aún así cenar solo en un restaurante vacío en Nochebuena. La casa amarilla con puerta azul apareció como una promesa cumplida. Temperance Mars abrió a la segunda llamada. Una mujer de unos 35 años, con manos capaces y ojos que evaluaban sin condenar. Su hija, una niña de unos 6 años, asomaba curiosa por detrás de las faldas de su madre. Josiah avisó que podrías venir, dijo Temperance tras las breves presentaciones de Kejen. Entra, que hace frío. La casa era modesta pero limpia, y olía a canela y leña. Kejen dejó la maleta de Clemency y se tocó el sombrero. Me voy entonces. Quédate al menos a un café, ofreció Temperance. Es Nochebuena. Dudó, luego asintió. Solo café. Se sentaron en la cálida cocina mientras la hija de Temperance, Cora, sacaba una lata de galletas en forma de estrella. La niña las repartió con solemne ceremonia, una para cada adulto y 2 para ella. Clemency observó ese pequeño ritual y sintió que algo se movía dentro de su pecho. No era exactamente esperanza, sino tal vez el recuerdo de cómo se sentía la esperanza. Josiah había mencionado el arreglo, dijo Temperance mientras servía café en tazas desiguales. Habitación y comida a cambio de ayuda en la casa. Cocina, limpieza, costura. Lavo ropa para algunos rancheros, así que siempre hay trabajo si estás dispuesta. Estoy dispuesta, dijo Clemency. Bien. Temperance la observó un momento. ¿Huyes de algo o vas hacia algo? La franqueza la tomó desprevenida. Miró a Kejen, que fingía concentrarse en su café. No huyó. Lo que iba buscando, desapareció. Temperance asintió como si tuviera todo el sentido. Las cosas hacen eso a veces. Desaparecen justo cuando las alcanzas. Se levantó y sacó una carta de un cajón del aparador. Esto llegó hace 3 días. Dirigida a una novia que se esperaba en el tren de hoy. El cartero me la dio y me pidió que estuviera atenta a alguien que encajara con la descripción. Clemency tomó el sobre con manos que temblaban ligeramente.
Su nombre estaba escrito en la parte delantera con una letra apretada e insegura. Rompió el sello y leyó mientras los demás le concedían la privacidad de su silencio. La carta era de la hermana de Thaddeus Kramer. Su hermano había muerto 2 semanas antes, arrojado por un caballo, se golpeó la cabeza contra una roca. Había agonizado 3 días antes de fallecer. La hermana explicaba que había encontrado la correspondencia con Clemency entre sus efectos. Se disculpaba por la brevedad del telegrama, el dolor la había vuelto torpe con las palabras. Esperaba que Clemency no hubiera partido aún, pero si lo había hecho, rezaba para que encontrara algo de bondad en Mercy Falls a pesar de las trágicas circunstancias. Clemency dobló la carta con cuidado, sus manos ya no temblaban. Sintió los ojos de Kellen sobre ella, la paciente espera de Temperance. La pequeña Cora se había dormido con la cabeza sobre la mesa, aún aferrando una galleta en forma de estrella. Está muerto, dijo Clemency en voz baja. El hombre con quien venía a casarme murió antes siquiera de que me llegara el telegrama. Las palabras deberían haber pesado más, pero solo sintió una extraña ligereza. Nunca había conocido a Thaddeus Kramer, nunca lo había amado ni imaginado amarlo. El arreglo había sido práctico, una solución a problemas inmediatos. Su muerte era trágica, sin duda, pero no era su tragedia. No había perdido algo que hubiera poseído. Solo había perdido la idea de un futuro que nunca había existido realmente. Lo siento, dijo Temperance, y lo decía en serio. Kellen no dijo nada, pero volvió a llenarle la taza de café, el gesto resultó más reconfortante que cualquier palabra. Los días entre Navidad y Año Nuevo transcurrieron en un ritmo que Clemency encontró inesperadamente reconfortante. Se levantaba antes del amanecer para ayudar a Temperance con el desayuno. Pasaba las mañanas fregando ropa en la gran tina de cobre detrás de la casa. Las tardes las dedicaba a surcir camisas y pantalones junto a la ventana donde entraba mejor la luz. Cora la seguía como una sombra, parloteando sobre todo y nada. Su presencia era un bálsamo que Clemency no sabía que necesitaba. Kellen apareció el tercer día después de Navidad, conduciendo un carro cargado de provisiones. Llamó a la puerta de la cocina justo cuando Clemency estaba amasando pan, con las manos blancas de harina. Traje algunas cosas, dijo cuando Temperance abrió. Un saco de patatas de mi bodega. Conservas que hizo una vecina. Siempre hace de más. Pensé que podrían usarlas. Temperance las aceptó con una sonrisa. Es muy amable, Kellen. Quédate a cenar. No quiero molestar. No molestas. Hay guiso y sobra de sobra. Se quedó. Durante la cena habló en voz baja con Cora sobre una camada de gatos del granero en su rancho. Le prometió traer el gatito más manso cuando estuviera destetado. Los ojos de la niña se abrieron como platos de alegría. Clemency observó el intercambio y vio algo que no había notado antes, cómo se relajaban los hombros de él con la niña, cómo se suavizaba su voz. Allí estaba un hombre que había sabido ser tierno antes de que la vida le exigiera ser duro. Después de la cena, mientras Temperance acostaba a Cora, Kellen ayudó a Clemency con los platos. Trabajaron en un silencio cómodo, ella lavando, él secando. Cuando le pasó el último plato, sus dedos se rozaron y ninguno se apartó de inmediato. ¿Te estás acomodando bien?, preguntó él. Mejor de lo que esperaba, respondió ella, secándose las manos en el delantal. Temperance es generosa. Cora es dulce. El trabajo es honesto. Bien. Guardó el plato en el armario con cuidado. He estado pensando. Ella esperó, observando su perfil a la luz de la lámpara. En esa oferta de trabajo que te hice. La de primavera. Sí. Fue una forma cobarde de decir lo que realmente quería. La miró a los ojos. No quiero contratarte, Clemency. Quiero saber si hay posibilidad de algo más entre nosotros. El corazón le martilleó contra las costillas. Más. No se me dan bien las palabras. Nunca se me dieron. Inspiró hondo. Pero me despierto pensando si estarás en la cena del sábado.
Me sorprendo guardando pequeñas cosas para contarte. Un halcón que vi, algo gracioso que dijo el vecino. Y sé que es pronto, y sé que viniste por otros motivos, y sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero... Keyen, lo interrumpió, esperando. Clemency dejó la camisa que estaba tratando, con las manos temblando ligeramente. Tengo miedo, dijo en voz baja. ¿De mí? De esperar, admitió, y la confesión le costó. Cada vez que he deseado algo, ha desaparecido. Mis padres, mi hogar con mi tía, mi hermana, incluso Thaddeus Kramer, a quien no amaba, pero que representaba una especie de seguridad. Tengo miedo de que si me permito querer esto, quererte a ti, también me lo quiten. Keyen acortó la distancia despacio, dándole tiempo a retroceder si quisiera. Cuando estuvo frente a ella, no la tocó, solo la miró con esos ojos firmes que habían visto su propia cuota de pérdidas. No puedo prometer que nada saldrá mal, dijo. No puedo prometer que no moriré o te decepcionaré o fallaré de alguna forma que aún no imagino. Lo único que puedo prometer es que ahora, en este momento, lo que siento es real. Y quizá eso sea todo lo que alguien puede prometer. ¿Es suficiente? Preguntó ella. ¿Solo este momento? No lo sé, respondió con una honestidad dolorosa y perfecta. Pero creo que podríamos descubrirlo juntos. Clemency sintió el miedo aún presente en su pecho, pero junto a él ahora había algo más, un deseo obstinado que se negaba a callar. Había pasado gran parte de su vida siendo prudente, práctica, protegiéndose de la decepción. ¿Y a dónde la había llevado eso? A un andén en Nochebuena sin ningún lugar a dónde ir. Tengo miedo, repitió. Pero también estoy cansada de tenerlo. Eso ya es un comienzo, dijo Keyen suavemente. Ella sintió y luego hizo algo que lo sorprendió a ambos. Dio un paso adelante y apoyó la frente contra su pecho, sintiendo el latido firme y fuerte bajo la camisa. Los brazos de él la rodearon con cuidado, como si fuera algo precioso y frágil, que tal vez lo era. Marzo llegó con barro y promesas. La nieve se retiró a los lugares sombríos bajo los árboles y las laderas orientadas al norte. Los pájaros regresaron, llenando las mañanas de canto, y Clemency se encontró en una encrucijada que no tenía nada que ver con la geografía. Temperance lo había notado, por supuesto. Una noche, mientras doblaban ropa juntas, había dicho simplemente: Callan es un buen hombre, de los pocos que saben la diferencia entre estar solo y estar solitario. Lo sé, había respondido Clemency. Pero, no sé si estoy lista o si alguna vez lo estaré, o si, lista, es siquiera algo que una persona pueda estar. Temperance había sonreído. Ninguno de nosotros está listo para las cosas que más importan. Solo decidimos si estamos dispuestos. Ahora, el primer día de primavera, Clemency caminaba con Keyen por el camino que salía hacia el oeste del pueblo. Él le había pedido que viera su rancho, y ella había aceptado, curiosa por conocer el lugar que lo había formado. Caminaban en un silencio cómodo, con las botas chapoteando en el barro y el sol calentándoles los hombros. No es gran cosa, dijo él cuando coronaron una loma y apareció su propiedad. Una casa modesta, un granero que necesita pintura, cercas que muestran su edad. Pero la tierra es buena. El arroyo lleva agua todo el año y el silencio, he aprendido a valorar el silencio. Clemency contempló el paisaje, las montañas a lo lejos, el cielo amplio, la sensación de espacio que resultaba a la vez intimidante y liberadora. Es honesto, dijo. Nada finge ser más de lo que es. Se quedaron allí, en el límite de su propiedad, sin avanzar ni retroceder. Keyen se volvió hacia ella, con expresión seria. No te pido que decidas nada hoy, dijo. Solo te estoy mostrando lo que podría ser. Si lo quisieras, si estuvieras dispuesta a arriesgarte. Clemency miró el rancho, luego a él, luego de nuevo el camino que llevaba al pueblo, a la casa amarilla de Temperance, a las risas de Cora, a la vida que había construido de la nada en 3 cortos meses. Pensó en la mujer que había bajado de aquel tren en Nochebuena, vacía de hambre e incertidumbre. Esa mujer había creído necesitar que alguien le diera sentido a su vida.
Pero la mujer que estaba aquí ahora comprendía algo distinto. No necesitaba el rancho de Keyen, ni su propuesta, ni su protección. Ya se había salvado a sí misma. Lo que sentía por él no era necesidad. Era elección. Enséñame el arroyo, dijo. Él sonrió de verdad, y le tendió la mano. Ella la tomó, y juntos bajaron la colina hacia su tierra, hacia lo que viniera después. El camino se extendía detrás y delante de ellos, barro y promesa, llevando a todas partes y a ninguna. Y por primera vez en su vida, Clemency Hartwell no tuvo miedo de no saber dónde terminaría. El sol de primavera calentaba el aire mientras bajaban la colina, con la mano de Keyen cálida y firme alrededor de la de Clemency. El arroyo serpenteaba al pie del terreno, un hilo plateado que murmuraba sobre guijarros lisos, bordeado por sauces jóvenes que empezaban a brotar. El agua clara reflejaba el cielo azul, y en las orillas crecían flores silvestres que asomaban tímidas tras el invierno. Es aquí donde vengo cuando necesito pensar, dijo Keyen, deteniéndose a la orilla. El sonido del agua hace que las preocupaciones parezcan más pequeñas. Clemency se agachó y rozó el agua con los dedos. Estaba fría, pero viva, como un recordatorio de que todo fluye y cambia. Levantó la vista hacia él, notando cómo la luz del sol suavizaba las líneas de su rostro curtido. Es hermoso, murmuró. Podría quedarme aquí horas. Él se sentó en una roca plana y la invitó a unirse. Hablaron entonces, con palabras que fluían con la misma naturalidad que el arroyo. De sueños que habían olvidado, de pérdidas que habían moldeado quienes eran, de pequeñas alegrías que habían descubierto en el camino. Keyen le contó sobre su infancia en un rancho similar, sobre cómo su padre le había enseñado a leer las nubes para predecir tormentas, y cómo su madre le había mostrado el valor de una mesa bien puesta, incluso en tiempos duros. Clemency compartió sus propios recuerdos. Las tardes en Filadelfia leyendo novelas prestadas a escondidas, soñando con aventuras que nunca creyó posibles, la risa de su hermana antes de que la fiebre se la llevara, el consuelo que encontraba en las pequeñas rutinas, como hornear pan o coser un dobladillo perfecto. No sabía que podía hablar así con alguien, admitió ella, apoyando la cabeza en su hombro. Como si las palabras no tuvieran prisa por escapar. Keyen la rodeó con un brazo. Porque no hay prisa. Tenemos tiempo. Permanecieron allí hasta que el sol empezó a bajar, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. De regreso a la casa, Keyen le mostró el interior, habitaciones sencillas pero acogedoras, con muebles hechos a mano y una chimenea que prometía calidez en las noches frías. En la cocina, encontró una mesa cubierta con un mantel bordado a mano. Esto lo hizo mi madre, dijo él, tocándolo con reverencia. Siempre decía que una casa sin toques personales es solo un techo. Clemency imaginó su propio toque allí, flores frescas en un jarrón, libros en un estante, quizás una lata de galletas para Cora cuando viniera de visita. La idea no la asustó, la llenó de una emoción tranquila. Cuando volvieron al pueblo al atardecer, la casa amarilla de Temperance los recibió con luces en las ventanas y el aroma de estofado saliendo por la puerta abierta. Cora corrió hacia ellos, abrazando las piernas de Clemency. ¿Viste el rancho? ¿Hay caballos? ¿Puedo ir algún día? Clemency rió y la levantó en brazos. Hay caballos, y sí, vendrás pronto. Y gatitos también. Temperance apareció en la puerta, con una sonrisa cómplice. Cena lista. Y parece que trajisteis un poco de primavera con vosotros. Esa noche, alrededor de la mesa, la conversación fluyó con facilidad. Keyen se quedó hasta tarde, ayudando a acostar a Cora con una historia sobre un vaquero que encontraba un tesoro en un arroyo. Cuando la niña se durmió, los tres adultos se sentaron en el porche, envueltos en mantas, mirando las estrellas que empezaban a puntear el cielo. No sé qué vendrá después, dijo Clemency en voz baja, dirigiéndose tanto a Keyen como a Temperance. Pero por primera vez, eso no me asusta. Temperance le apretó la mano. Bienvenida a la vida real, Clem. Donde nada está escrito, pero todo es posible. Keyen solo sonrió y entrelazó sus dedos con los de ella. Los meses siguientes confirmaron esa promesa.
Clemency se mudó al rancho en mayo, no como esposa aún, eso vendría en junio, en una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo, con Temperance y Cora como testigos, sino como compañera, como igual. Juntos arreglaron las cercas, plantaron el jardín y criaron a los gatitos que Cora adoraba. El rancho cobró vida con risas, con el sonido de cascos de caballos y el aroma de pan recién horneado. Kejen resultó ser un hombre de gestos tranquilos. Una flor silvestre en la mesa por la mañana, una canción tarareada mientras trabajaban codo a codo. Clemency descubrió en sí misma una fuerza que no sabía que tenía, la capacidad de amar sin miedo, de construir sin esperar que todo se derrumbara. En las noches de verano, se sentaban junto al arroyo, escuchando su canción eterna. Y allí, con la mano de él en la suya y el mundo extendiéndose ante ellos, Clemency Hartwell entendió que las mejores historias no terminan con un final feliz perfecto, sino con un comienzo continuo, uno lleno de barro y promesas, de silencios compartidos y risas inesperadas. Y en Mercy Falls, bajo un cielo infinito, encontraron su lugar. No por casualidad, sino por elección. Por valentía. Por amor.